¿Qué tal amigos, amigas de UH Noticias? Campaña de desestabilización. Así como lo escuchan, eso es lo que se denunció este día en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que desde hace varios días, presuntos periodistas como Joaquín López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, Beatriz Pajés Yergo, de la revista Siempre, y otros más, como Carlos Loret, o políticos como el mismo Marco Cortés, dirigente del PAN, iniciaron una campaña en la que ellos mismos pronostican un magnicidio en la persona del aspirante a presidir la defensa o la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, que componen PRI, PAN y PRD, la señora Xóchitl Gálvez. Es un asunto grave la denuncia de esta campaña durante la mañanera, iniciada en medios por algunos presuntos periodistas que asumen que la aspirante de la oposición podría ser asesinada, y de alguna u otra manera, anticipando los hechos, ya hasta culparon al presidente, que dicen que él será el culpable. Veamos y escuchemos lo que se dijo en esta sección. En medios y redes acusan al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. Solamente está en la mente de estas personas que vamos a hacer un recuento el día de hoy. Dicho de otra manera, la oposición busca colocar el tema de un posible atentado contra la que se posiciona como la virtual candidata de la oposición, culpando al presidente. Desde principios de julio, plumas dedicadas a criticar, denostar, ofender y mentir en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicaron buena parte de su tiempo a sembrar la idea de un atentado provocado por los ataques que supuestamente hace el presidente desde esta tribuna, lo cual es falso, porque lo único que se busca es manchar la figura del mandatario federal. Vamos a ver este video, por favor. Bueno, yo nada más quiero saber en qué momento alguien le quiere hacer el servicio al presidente de agredir físicamente a alguno de los candidatos opositores. De lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez, porque solo habría un responsable. Desde el pasado 6 de julio, con la publicación de la revista Siempre, que asegura en su portada que AMLO crea condiciones para un magnicidio, comentaristas y políticos han impulsado en medios de comunicación y redes sociales una campaña que responsabiliza al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. López parece querer parar con balas a la oposición. Un magnicidio tendría un solo responsable político, López Obrador. En el artículo publicado en la revista Siempre, firmado por Beatriz Pajés, se acusa sin ningún sustento que el presidente crea un ambiente que recuerde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 17 de julio, esta campaña de miedo se intensificó. Lo voy a decir, este régimen no resistiría que te pasara algo. Ese mismo día, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, responsabilizó al presidente López Obrador de cualquier daño a la integridad de los aspirantes a la oposición, y días más tarde, sin ningún sustento, agregó: porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, sí, y puede haber algún ofrecido, sí, o puede haber algún mandado. Esta operación mediática continuó el 24 y 25 de julio. Raimundo Riva Palacio afirmó que López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a sus adversarios. Agregó que el gatillo del presidente puede descarrilar la campaña de la oposición. Por su parte, Guadalupe Loaesa escribió que no faltará algún demente adorador de la 4T que quiera asustar o incluso, algo peor, a alguno de los aspirantes a la oposición. Infodemia.
El asunto no es menor, el querer desestabilizar un país como pinta el asunto, ya que nos involucra a todos los mexicanos. Es un asunto grave y por eso el presidente lo denunció y pidió a sus creadores reflexionar sobre los daños que puede causar una campaña de este nivel y de esta perversidad. Escuchemos lo que dijo el presidente. Sobre esto último, reiterar que quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, pues son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México. Esa es una característica, es un distintivo, su vinculación a la oligarquía corrupta que dominaba nuestro país. Lo otro, muy específico, particular, es que casi todos recibían dinero del gobierno anterior. Y eso Entonces, como no les sale nada, están desesperados. Y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Eso también es muy característico de la derecha, el generar odio y la violencia no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo. Siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha, el conservadurismo, siempre. Y en México, pues, hay pruebas suficientes de lo que estoy sosteniendo. Baste decir de que es en el periodo neoliberal en que se atreven a asesinar a un candidato. A Luis Donaldo Colosio. En el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión y no va a haber represión porque no somos iguales. Pero están muy desesperados. No sé si podríamos poner para recordar cuánto recibían López Dóriga y la señora Pajés y otros más del gobierno anterior para explicar por qué llegan a estos extremos y también decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación
serenos, morenos. Es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros, los medios de manipulación, porque pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba el país, con honrosas excepciones. Es cierto, y bombardean en la radio, en la televisión, en los periódicos, y pueden llegar a aturdir y hacer dudar, pero no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo, que es sabio, que está muy consciente, como aquí lo dijo Elizabeth, muy politizado, porque hemos llevado a cabo desde hace muchos años lo que conocemos como revolución de las conciencias, y eso ha llevado a un cambio de mentalidad en nuestro país, que yo creo que es uno de los mejores aportes de nuestra lucha, el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Entonces, no estemos dudando, vamos muy bien, y como se trata de un asunto, vamos a decir, delicado, creo yo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad, y que no haya ninguna agresión a nadie. Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica. Nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo. Eso es lo que cobraban Beatriz Pajes, del 13 al 18, 57 millones. Raimundo Rivapalacio, del 2013 al 18, 31 millones. Joaquín López Dóriga, 251 millones 482,145 pesos 79 centavos. José Cárdenas, 12,533,948. Roberto Roch, de la Silla Roja o Rota, 15,819,000. José Ureña, ¿de dónde es él? También de la Silla Rota, comentarista, y trató también el tema. 4,359,401. Animal Político, 7,753,095 pesos con 89 centavos. Salvador García Soto, este es universal, ¿no?
esto es muy minucia, 412,315 pesos con 59 centavos. Estos son los que están tratando el tema. Pero regresando a mi planteamiento, es llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir, no querer convencer a estas personas. Es muy difícil porque están defendiendo privilegios que ya no tienen. Es muy difícil convencerlos. ¿Y por qué no debemos preocuparnos, ni mucho menos caer en provocaciones? No tocarlos, no teseriarlos, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Lo que decía yo, abrazarlos y decirles así, amor y paz. Ya esto cambió y se los voy a demostrar nada más por única vez, y ojalá y me entiendan los de el INE y el Tribunal Electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación. No hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez, diría, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Esta semana se dieron a conocer 2 encuestas que no se difunden en los medios convencionales, porque los medios convencionales están apostando a otra cosa, a crear una situación virtual, a querer meter en el imaginario colectivo algo que no existe. Se dieron a conocer 2 encuestas, una de la empresa Covarrubias, no las voy a detallar porque entonces sí estaría yo a lo mejor infringiendo las normas. Nada más voy a conocer de esa encuesta una pregunta. Esta encuesta es de antier. Todo esto es para que se reafirme el que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además de que somos respetuosos de los derechos de los demás,
además de que somos humanistas, pacifistas, que no apostamos a la violencia, políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie. Esta encuesta. Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría? Morena, Verde, PT, 49%. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19%. ¿Cuánta es la diferencia? 30. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño? Es para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón. Es una invención producto de un coraje exacerbado porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y por sus privilegios. Ojalá y todo el mundo se tranquilice, se serene